más contenido en República de la Verdad este martes 18 de agosto, siempre para nosotros. Un placer que ustedes continúen ahí pegaditos a su televisor con RNN Canal 27, pero ahora justamente vamos a conversar con un sociólogo de renombre, él es Celedonio Jiménez. Le damos la formal bienvenida aquí a República de la Verdad. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Place sobremanera estar con ustedes en República de la Verdad, donde hay que decir la verdad. Así mismo es, de verdad que el honor es nuestro, porque a usted esta tarde le vamos a sacar el juguito, porque tenemos mucho que aprender de usted. Y me gustaría, antes que nada, comenzar con el tema político, porque todavía, aunque ya hubo una transición, un cambio de gobierno, pero la política siempre está latente en los dominicanos. Y usted ha escrito un artículo que a mí en lo particular me ha llamado muchísimo la atención, tiene por nombre Generaciones Defraudadas. Y a mí en lo particular me gustaría saber, cuando usted habla acerca de ideales atrapados, me gustaría como que mencionar un poquito sobre esto y de cómo esos ideales son atrapados por esos intereses partidarios o por los intereses de permanecer en el poder. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Sí, muy bien. Bueno, querría comenzar diciendo que me siento ser parte de esas generaciones defraudadas. Yo estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como estudiante en el mismo periodo en que estuvieron Danilo Medina y Leonel Fernández, y muchos de sus generaciones o de su generación pensábamos que una vez ellos llegaran al poder iban a asumir una postura en favor del pueblo dominicano y para satisfacer las luchas, satisfacer los objetivos y cometidos de lucha que nos planteamos personas de su propia generación. Una vez en el poder, estas personas realmente, a mi juicio, no se inclinaron en una línea de satisfacción de esos intereses. Ellos provenían del Partido de la Liberación Dominicana, que había señalado como su meta partidaria la conclusión de los objetivos de liberación nacional que no habían logrado los trinitarios. Y yo señalo en ese artículo que quizás era mucho esperar que ellos concluyeran estos objetivos de liberación nacional, era mucho pedirle quizás, pero uno pensaba que podían por lo menos plantearse adecentar la República Dominicana, adecentar la administración pública, lograr algunas metas de bienestar para la mayoría, pero lamentablemente no ha sido así, porque yo entiendo que ellos se dejaron atrapar por los intereses que dominan al interior del poder. ¿Significa esto que la gente una vez llega al poder se vuelve adicto? Eso que dicen las mieles del poder, ¿es verdad que te abrazan de una manera que tú no quieres salir de ahí? Sí, es muy difícil. Hay que tener mucha integridad para no dejarse atrapar por lo que significa el poder. Yo hablo en el artículo de las mieles del poder, es muy bueno, pero cuando usted tiene integridad, sobrepasa esos propósitos, esas realidades. Y yo pienso que lamentablemente ellos no tuvieron la integridad y no actuaron como esperábamos los de su generación, que ciframos muchas expectativas, muchas esperanzas en ellos. Bien, doctor, también estamos hablando acerca, o más bien atravesando una situación bastante difícil a nivel social. Usted sabe, y los amigos televidentes estoy segura que también lo saben, que estamos en medio de una pandemia. Yo creo que no hay nadie que no sepa eso. Sin embargo,
Seguimos observando comportamientos inadecuados a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a través de publicidad, a través de los medios de comunicación, por todas las vías, las redes sociales, por todas partes, para que la gente, por ejemplo, use la mascarilla, para que mantenga un distanciamiento físico, para que aplique medidas de higiene. Sin embargo, siempre hay un grupito como que no se acoge. ¿Qué es lo que está pasando ahí, doctor? Básicamente, ¿por qué se da este comportamiento en la sociedad si se supone que las normas están muy claras? Yo pienso que has dicho las cosas objetivamente. Se trata de un grupito, porque en sentido general, la población dominicana yo pienso que ha respondido adecuadamente. Cuando hablamos de la población dominicana, naturalmente tenemos que ver esta población en términos de su heterogeneidad, en términos de que es una estructura fragmentada, pero tengo que insistir en que yo entiendo que la gran mayoría ha tenido un comportamiento adecuado. No así, ciertamente, una proporción de personas, y hay que decirlo, de jóvenes, que no han tenido un comportamiento adecuado, regular, sino todo lo contrario, irregular, indisciplinado. Y yo pienso que ahí juega un tremendo papel las características de nuestras instituciones. Nuestras instituciones, lo que son nuestras instituciones, no ayudan. Y en ese sentido, muchos de esos jóvenes tienen una postura descreída con respecto a esas instituciones. ¿Qué pasa con nuestras instituciones? Yo hablo en nuestra sociedad de un proceso de desinstitucionalización. ¿Por qué? Nos ponemos a observar, a recorrer el conjunto de las instituciones dominicanas y comenzando con el Estado, sabemos lo que ha acontecido en la República Dominicana, no solamente en los gobiernos del PLD, sino inclusive anteriormente. La característica de la institución estatal ha dejado mucho que desear y eso inclusive ha llevado a que muchos jóvenes en la República Dominicana asuman la postura de la antipolítica, porque ellos entienden que una gran cantidad de males que hay en la sociedad dominicana obedece a lo que ha sido el Estado dominicano, a cómo se ha comportado el Estado, a cómo se ha comportado una institución dirigida por personas que no han sido íntegros en el manejo de la cosa pública. Entonces, eso es, por ejemplo, comenzando con el Estado. Si pasamos a la justicia, lo que ha acontecido con la justicia dominicana, no hay que abundar demasiado. La justicia dominicana, por mencionar un caso, acaba de confrontarse con el terrible expediente de Odebrecht y sin embargo en estos momentos no hay un preso de ese expediente, cuando en otros países del continente, de la región, tienen hasta expresidentes presos y una gran cantidad de funcionarios. Entonces, eso lo ven los jóvenes. También ven lo que acontece con la Policía Nacional, que ha estado tirada a la calle al medio en el problema de los toques de queda. Y en ese sentido, hasta la Policía Nacional ha sido mal recibida en algunos barrios. ¿Por qué? Porque bien sabemos, y ya lo han dicho autoridades, esta misma Jenny Berenice ha dicho que en este país el 90% de los actos delincuenciales hay presencia de policías y militares. ¿Qué hacen los policías en los barrios? Que producen situaciones para acusar a estos jóvenes y entonces luego en base a esas acusaciones Celedonio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la familia como institución
y el rol que está jugando, porque usted ha desglosado muy bien esas instituciones que son importantísimas para el buen desenvolvimiento social y para también imponer las normas y también las sanciones. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Dónde queda la familia como institución en medio justamente de todo? Yo lo quiero poner incluso a nivel global, porque se ha dicho que la familia ya no es lo que era antes, que ya no se cría como antes, que los valores se han perdido, que hay que rescatar la familia. Hay ciertas quejas y quisiera saber su visión, cuál es, usted como sociólogo, de qué es lo que ha venido pasando realmente con la familia y si realmente hay una degradación familiar. Aquí vuelvo al mismo modelo, la misma lógica que te planteaba hace un momento. Cuando hablamos de la familia, no podemos hablar como una totalidad homogénea. Hay grupos familiares que han actuado adecuadamente en el momento y por eso muchos jóvenes se han comportado con la disciplina correspondiente. Pero en sentido más específico, hay que decir que la familia dominicana es una institución que atraviesa por una tremenda crisis, una desestructuración. Nos ponemos a ver, por ejemplo, los componentes de la familia. Una gran cantidad de familias en la República Dominicana donde solo la mujer está presente o solo ella, o sea, es lo que llaman la jefa de hogar, donde solo está el componente femenino. Ese es un aspecto, un 40% prácticamente, pero además una gran cantidad de núcleos familiares deshechos, donde no está en algunos casos ni el padre ni la madre, donde están asumiendo el rol de tutores o de educadores, los abuelos o un tío o un hermano. Entonces, es una realidad así que no es casual, porque de lo que se trata es de que aquí las instituciones fundamentales, como por ejemplo sería la educación, no ha jugado su rol, el Estado no ha jugado su rol. La Constitución de la República plantea la protección de la familia, pero vayamos a ver qué protección efectiva ha tenido con respecto a la familia dominicana. Es decir, que ahí estriba este mal del comportamiento de una serie de jóvenes. Entonces, yo no quiero con ello justificar ese comportamiento. Sí. Lo que estoy tratando es de explicarlo y además colocar las cosas en su lugar. ¿Cuál es la fundamental razón de que ocurra que una serie de jóvenes se comportan de esta manera? El descreimiento en las instituciones, el deterioro de la familia, el deterioro de la justicia, el deterioro de la policía. Es decir, yo creo que eso es lo esencial, porque nosotros podemos insistir en las responsabilidades o en las irresponsabilidades que han tenido algunos jóvenes en determinados barrios, pero al margen de que no se le ponga coto a ese problema de la desinstitucionalización en la sociedad dominicana, yo no creo honestamente que vamos a arribar a buenos resultados. A su juicio, ¿cuál es el mayor problema social que enfrenta la República Dominicana? Bueno, en sentido general, hoy la sociedad dominicana está confrontada a un gran problema de tipo sanitario. Yo pienso que no podemos, bajo ningún concepto, ni siquiera desde la perspectiva social, sociológica, desconocer que ese es el meollo, el centro de nuestra problemática actual. Por eso creo que este nuevo gobierno hace bien con plantear todo un conjunto de medidas en el orden del enfrentamiento al problema del virus. O sea, yo no creo que hoy se pueda enalbolar la cuestión económica, que es importante, pero al margen de resolver el problema de la salud, aquí no hay economía. Y justamente eso es lo que ha estado pasando.
Se han hecho intentos de desescalamiento en aras de la importancia de lo económico, porque no lo subestimo, importante lo económico, el sostén de la gente, de las empresas, los salarios, todo eso es importantísimo. Pero si no se asume el asunto del confinamiento, de la cuarentena, de la manera estricta con que la situación nos plantea que hay que asumirla, yo creo que vamos a seguir dando vuelta y planteando la importancia del económico, pero creciendo el problema de la pandemia, el problema del contagio. Y en ese sentido yo creo que hay que centrar esfuerzo en el problema de la pandemia, porque ese es el principal problema de la sociedad dominicana en este momento. En esta coyuntura que vive el país. Perfecto, me parece, en ese punto yo coincido con usted. Y siguiendo con el tema de la pandemia, quisiera saber si usted considera que en lo adelante cambiará el comportamiento del ser humano o estamos así por estas medidas restrictivas y volveremos a ser lo que éramos antes, o ¿habrá algún cambio en el comportamiento de la humanidad luego de que todo esto pase? Bueno, este virus ha tenido un gran impacto. Sí, bastante. En todas las sociedades. Pero yo, sin ser filósofo, creo que no ha tenido un impacto en términos de cambiar la naturaleza humana. Cuando hablo de la naturaleza humana, aquí puedo yo remitir a la visión de Thomas Hobbes, que hablaba de que el hombre es malo por naturaleza, y en cambio había otro criterio enfrentado, el criterio de Rousseau, que planteaba que no, que el hombre era bueno por naturaleza. Esa es una tremenda discusión. Pero yo creo, para no alargar el análisis en términos de esas posiciones filosóficas, yo creo que ciertamente la naturaleza humana no ha cambiado, y en ese sentido se podrán dar modificaciones, pero no transformaciones, como de hecho no se han dado, transformaciones profundas en el comportamiento humano. Hay modificaciones, porque yo creo que hay grupos en la sociedad que han profundizado, han ahondado en términos de su conducta solidaria, de su actitud de condolencia, de compasión frente a otros seres humanos, sobre todo los más desamparados. Pero también hay posturas que nos estremecen. Tú hacías comentario antes de esta conversación que estamos sosteniendo del caso del individuo que violó a la niña y luego la asesinó. Sí. En un momento como este, comportamiento de ese tipo, sí. En medio de la pandemia, individuos escalando edificios para robar, y todo un conjunto de cosas que se han dado. O sea, evidentemente, yo creo que van a seguir comportamientos que dejan mucho que desear en esta coyuntura. Yo creo que sí, que va a cambiar el comportamiento, la conducta humana. Hay cosas para bien y para mal, para bien y para mal. Hay cambios en un sentido positivo, pero hay cambios en sentido negativo. Por ejemplo, yo creo que va a haber una postura que se va a extender en el tiempo, en el sentido de alejarse un poco de los otros seres humanos a los fines de evitar contagio. Es absolutamente doloroso que en estos momentos nosotros nos encontremos con un entrañable amigo o amiga y no podamos estrecharlo, abrazarlo. Esas son situaciones que yo creo que se van a manifestar, que van a ir en un sentido negativo por mucho tiempo. Yo creo que en este país
amerita una campaña grande en términos de educación en valores en la sociedad dominicana, a los fines de que esa naturaleza de que hablaba hace un momento vaya cada día más orientándose en un sentido positivo, en un sentido... Pues mire, le agradecemos muchísimo de verdad su participación aquí en República de la Verdad, ha sido de verdad muy enriquecedora y sé que mucha gente que nos está viendo ha aprendido porque todos los días se aprende algo. De verdad, Celedonio Jiménez, agradecemos muchísimo que esté acá con nosotros a través de esta plataforma virtual, porque justamente a esto nos obliga también la pandemia del COVID-19. Espero tenerlo por aquí sentadito conmigo para que podamos también conversar de otros temas que son importantes, pero el tiempo siempre es cruel. Así que debo despedirle e invitarle a los amigos televidentes que se queden en sintonía porque todavía queda contenido, señores, aquí en República de la Verdad. Venimos en breve.